Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí feliz y emocionada de estar compartiendo este vídeo con ustedes. Hoy, amigos, les traigo una historia que me tiene el corazón latiendo a mil. Una historia que sé que va a tocar sus fibras sensibles, una historia de sueños, de perseverancia, bueno, ya lo van a ver. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la increíble Demet Özdemir, la que nos robó el corazón con sus personajes, su sonrisa, su talento. Pero hoy vamos a ir más allá de la actriz, más allá de los personajes que la hicieron famosa. Hoy vamos a sumergirnos en el cumplimiento de un sueño, en el camino que la llevó a donde está hoy. Y créanme, es una historia que los va a emocionar, que los va a inspirar y que, tal vez, los va a hacer reflexionar sobre sus propios sueños y aspiraciones. Así que prepárense para un vídeo lleno de emoción, de datos interesantes y sobre todo, de inspiración. No se lo pierdan. Y antes de que empecemos, como siempre, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben, es gratis y me ayuda muchísimo. Así que, ¿listos? Vamos a ello. Demet Özdemir. Ese nombre resuena en nuestros oídos con fuerza, ¿verdad? Pensamos en sus icónicos personajes, en las comedias románticas que nos hicieron reír y suspirar, en su estilo inconfundible. Pero detrás de la fama, detrás del brillo de las cámaras, hay una historia de lucha, de perseverancia y sobre todo, de un sueño que con el tiempo se hizo realidad. Demet nació en Turquía, en un hogar con raíces búlgaras. Imaginen la mezcla de culturas, la riqueza de influencias que la moldearon desde pequeña. Creció en un ambiente donde la expresividad y la conexión con las emociones eran fundamentales. Desde temprana edad, Demet demostró una sensibilidad especial, una capacidad innata para conectar con el mundo a través de la expresión. Era una niña observadora, curiosa, con una chispa en los ojos que anticipaba la pasión que la impulsaría a lo largo de su vida. Siempre supo que quería expresarse, que quería conectar con la gente, que quería actuar. La actuación era su pasión, su anhelo, su sueño dorado. No se trataba solo de un juego, de una actividad recreativa. Para Demet, la actuación era una necesidad, una forma de dar rienda suelta a su creatividad, de canalizar sus emociones y de compartir su visión del mundo. Era como si llevara un universo dentro de ella, un universo que anhelaba ser descubierto y compartido. Pero como todos sabemos, los sueños no siempre son fáciles de alcanzar. El camino está lleno de obstáculos, de desafíos y de momentos en los que la duda acecha. Y es que en el mundo del espectáculo, no basta con tener talento. Hay que tener perseverancia, hay que tener una mentalidad fuerte, hay que tener la capacidad de sobreponerse a los noes y a los momentos de frustración. Demet, desde muy joven, entendió esto a la perfección. Supo que la constancia, la disciplina y la fe en sí misma serían sus armas más valiosas en esta aventura. Sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento fueron como bailarina. Participó en videoclips musicales y en anuncios publicitarios. Esta experiencia, aunque no era el destino final que anhelaba, fue fundamental para su desarrollo. La danza le proporcionó una base sólida, la preparó para el mundo de las cámaras, le enseñó a dominar el escenario y a conectar con el público. A través de la danza, Demet aprendió a controlar su cuerpo, a expresar emociones a través del movimiento y a desarrollar una disciplina que le sería invaluable en su carrera actoral. Sin embargo, la danza era solo un trampolín. Para Demet, el baile era un camino, un escalón, pero su destino estaba en otro lugar. Su corazón latía con fuerza por la actuación, por la posibilidad de encarnar personajes, de vivir otras vidas, de explorar las profundidades de la condición humana. La danza le dio la base, pero la actuación le ofrecía la oportunidad de trascender, de dejar una huella imborrable en el corazón de las personas. Y ahí es donde entra en juego la perseverancia, ese ingrediente esencial para cualquier logro. Demet no se conformó. No se quedó estancada en los videoclips ni en los anuncios publicitarios. Usó su experiencia, su carisma y su determinación para perseguir su sueño con todas sus fuerzas. Se preparó, estudió, tomó clases de actuación y audicionó una y otra vez. Sí, una y otra vez. Y cada no que recibió, cada puerta que se le cerró, en lugar de desanimarla, la fortaleció. La motivó a seguir luchando, a seguir mejorando, a seguir creyendo en sí misma.
Imaginemos la escena: Demet, una joven llena de sueños, enfrentándose a un mundo implacable, donde la competencia es feroz y las oportunidades escasas. Los rechazos deben haber sido duros, las frustraciones inevitables. Pero en lugar de rendirse, Demet convirtió cada obstáculo en una lección, cada crítica en una oportunidad de crecimiento. Se mantuvo firme en su convicción, alimentada por la pasión que ardía en su interior. El primer gran paso en su carrera fue en la serie Sana bir Silverezehim. Aunque fue un papel pequeño, fue su debut en la televisión. Fue la primera vez que Demet sintió la adrenalina de estar frente a las cámaras, el equipo, la energía del set. Esa experiencia, aunque breve, fue un momento mágico, un punto de inflexión que confirmó que estaba en el camino correcto. Fue la validación de su esfuerzo, la confirmación de que sus sueños eran posibles. Y como suele suceder, la primera vez es inolvidable. Sentir las cámaras, el equipo, la adrenalina de estar frente a un público, para Demet, fue la confirmación de que estaba en el camino correcto. Pero, ¿quién iba a imaginar el éxito que llegaría después? El punto de inflexión en su carrera fue, sin duda, su papel en Kurt Seyit Besura. Esta serie, ambientada en la Rusia zarista, fue un proyecto ambicioso y exigente. La historia de amor prohibido entre una joven rusa y un oficial turco cautivó a la audiencia. La ambientación, la época, la complejidad de los personajes, todo contribuía a crear una atmósfera mágica y envolvente. Para Demet, este papel representó un gran desafío. No solo debía demostrar su talento actoral, sino también dominar el idioma ruso, familiarizarse con la cultura y la historia de la época, y sumergirse en la complejidad emocional de su personaje. La serie la expuso a una audiencia mucho más amplia, catapultándola a la fama internacional. Fue un salto cualitativo en su carrera, una oportunidad de demostrar su versatilidad y su capacidad de asumir roles complejos y multifacéticos. Demet, con su profesionalismo y su dedicación, brilló con luz propia. Su interpretación fue elogiada por la crítica y aplaudida por el público. Demostró una madurez actoral sorprendente, una capacidad para transmitir emociones profundas y para conectar con el espectador de una manera auténtica y conmovedora. Y por supuesto, luego llegó Erkenci Kuş, la serie que la convirtió en un ícono de las comedias románticas. Con esta serie, Demet se convirtió en un fenómeno de masas. La historia de amor entre Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo exitoso, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie se convirtió en un éxito rotundo y Demet en una estrella internacional. El éxito de Erkenci Kuş fue un fenómeno cultural. La serie se convirtió en un tema de conversación constante, en un referente de la moda, en un catalizador de emociones. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de fanfictions, de memes. Demet, con su interpretación de Sanem, se ganó el cariño y la admiración de un público fiel y apasionado. Su personaje, Sanem, era una joven llena de vitalidad, de alegría, de sueños. Era una chica sencilla, pero con una determinación inquebrantable. Demet supo capturar la esencia de Sanem, su inocencia, su ternura, su humor, su capacidad de amar. La conexión que estableció con el público fue inmediata. La gente se identificó con Sanem, con sus sueños, con sus miedos, con sus alegrías. La química con Can Yaman, su compañero de reparto, era palpable, era mágica. La relación entre Sanem y Can, tanto en la ficción como en la vida real, generó un entusiasmo desbordante. La complicidad, la conexión, la admiración mutua entre ambos actores se transmitía a través de la pantalla, creando una experiencia inolvidable para el espectador. Pero, ¿qué hay detrás de este éxito arrollador? ¿Cuál es el secreto de Demet? La respuesta, amigos, es simple: trabajo duro, disciplina y, sobre todo, pasión. Demet ama lo que hace. Se entrega a sus personajes en cuerpo y alma. Se preocupa por cada detalle, por cada gesto, por cada palabra. Y eso, amigos, se nota. Se nota en la pantalla. Se nota en la conexión que establece con el público. La dedicación de Demet va más allá de la mera interpretación. Investiga, se documenta, se sumerge en la historia de sus personajes. Se preocupa por entender sus motivaciones, sus miedos, sus anhelos. Trabaja con su equipo para crear un personaje creíble, auténtico y conmovedor. Además de su talento actoral, Demet es conocida por su carisma, su sencillez y su cercanía con sus fans.
Siempre está dispuesta a interactuar con ellos, a agradecerles su apoyo, a demostrarles que a pesar de la fama, sigue siendo la misma persona de siempre. Y eso, en un mundo tan superficial como el del espectáculo, es algo que se agradece y se valora muchísimo. Demet sabe que su éxito se debe en gran medida a sus seguidores, y nunca deja de expresar su gratitud hacia ellos. En un mundo donde la fama y el éxito pueden ser efímeros, la humildad y la gratitud son virtudes que perduran. Demet ha sabido mantener los pies en la tierra, sin perder la perspectiva ni olvidar sus raíces. Su cercanía con sus fans, su disposición a interactuar con ellos, a responder sus preguntas y a agradecerles su apoyo, la convierten en una persona admirable y respetada. Y ahora llegamos al punto que realmente nos concierne, el cumplimiento de su sueño. ¿Cuál es el sueño de Demet? Es, en realidad, algo que engloba todo lo que hemos hablado. Es la culminación de su esfuerzo, de su perseverancia, de su pasión. Es la oportunidad de interpretar papeles desafiantes, de explorar diferentes géneros, de demostrar su versatilidad como actriz. El sueño de Demet va más allá de la fama y el reconocimiento. Es un anhelo de crecimiento profesional, de superación personal, de dejar una huella duradera en el mundo del entretenimiento. Es la oportunidad de dar voz a personajes diversos, de explorar diferentes facetas de la condición humana, de desafiar los límites de su talento. Y ese sueño, amigos, se está cumpliendo. Demet ha asumido papeles cada vez más complejos, ha demostrado que es mucho más que una cara bonita y una sonrisa cautivadora. Ha incursionado en el drama, en el thriller, en el cine, y en cada proyecto ha dejado su huella, ha sorprendido a la crítica y ha conquistado al público. La versatilidad de Demet es asombrosa. Ha demostrado su capacidad para transitar entre géneros diferentes, para adaptarse a roles muy distintos. Ha interpretado personajes cómicos, dramáticos, románticos, de acción. Y en cada uno de ellos ha brillado con luz propia. En la película Tacticler, por ejemplo, demostró su habilidad para la comedia y la acción, mostrando una faceta diferente de su talento. La película fue un éxito y Demet recibió elogios por su interpretación. Demostró que podía ser divertida, enérgica y a la vez convincente en escenas de acción. En Dodunep Kaderindir, una serie dramática, interpretó a Zeynep, una mujer con un pasado difícil, y nos regaló una actuación conmovedora y profunda. La serie abordó temas como la infancia, el abandono, la resiliencia y la búsqueda de la identidad. Demet, con su interpretación, supo transmitir la complejidad emocional de Zeynep, su dolor, su fortaleza y su esperanza. Más recientemente, con sus proyectos en Netflix, como Dunyayla Benim Aramda, ha continuado demostrando su versatilidad y su capacidad para sorprender. La serie, que aborda temas como el amor, la infidelidad y la identidad en la era digital, fue un éxito de crítica y público. Demet, con su interpretación, demostró una vez más su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. El futuro de Demet Özdemir es brillante. Su talento, su perseverancia y su ética de trabajo la han convertido en una de las actrices más importantes de Turquía. Estoy segura de que seguirá conquistando el mundo con su arte, con sus personajes y con su inigualable personalidad. Estoy segura de que nos seguirá regalando momentos inolvidables, risas, lágrimas y, sobre todo, inspiración. La historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que los sueños sí se cumplen, pero que requieren esfuerzo, dedicación y, sobre todo, creer en uno mismo. Es un ejemplo de cómo la pasión, la perseverancia y la disciplina pueden transformar una aspiración en una realidad tangible. Demet nos enseña que los obstáculos no son barreras, sino oportunidades para crecer, para aprender y para fortalecerse. Podemos aprender a ser fieles a nosotros mismos, a seguir nuestra pasión y a luchar por nuestros sueños, sin importar lo que digan los demás. La historia de Demet es un recordatorio de que, con trabajo duro y determinación, todo es posible. Es un ejemplo de cómo, con pasión y perseverancia, se puede alcanzar la cima. La historia de Demet es una lección de vida. Nos enseña que el camino hacia el éxito no es lineal, que está lleno de altibajos, de momentos de duda, de desafíos inesperados. Pero también nos enseña que con la actitud correcta, con la perseverancia y con la fe en uno mismo, es posible superar cualquier obstáculo. Demet nos demuestra que el talento por sí solo no es suficiente. Es necesario trabajar duro, estudiar, prepararse, mejorar constantemente. Es necesario ser disciplinado, perseverante, resiliente. Y sobre todo, es necesario amar lo que se hace, sentir pasión por el trabajo.
Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que la historia de Demet los haya emocionado, los haya inspirado y los haya motivado a perseguir sus propios sueños. Recuerden que al final, lo más importante es creer en nosotros mismos y luchar por lo que queremos. La historia de Demet es una prueba de que los sueños se cumplen, pero que requieren esfuerzo y dedicación. Y antes de irnos, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Demet? ¿Cuál es su personaje favorito de ella? ¿Qué mensaje se llevan de este vídeo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Es muy importante para mí. Me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.